Nuevos avances en materiales de sílice y mesoporosa para la liberación controlada de fármacos. Introducción. Los sistemas de administración de fármacos, DDS, se utilizan para transportar fármacos terapéuticos a un lugar específico del cuerpo en un momento determinado. En los últimos años, la nanotecnología ha mostrado un gran potencial en el tratamiento de enfermedades. Se ha desarrollado y aplicado un gran número de nanotransportadores con diferentes características para la administración de fármacos, como liposomas, micelas, polímeros, puntos cuánticos, fósforo negro, nanopartículas de óxido metálico y nanopartículas de sílice mesoporosa. Estas últimas han sido objeto de gran atención por parte de los investigadores debido a su sencilla síntesis, su morfología uniforme, su elevada área superficial y volumen de poros, su tamaño y forma de poro sintonizable, su diámetro controlable y su elevada biocompatibilidad. Basándose en la síntesis de poros, las nanopartículas de sílice mesoporosa, MSN, pueden realizar la administración de fármacos a demanda y se puede evitar la limitación de la liberación prematura del fármaco antes de llegar a los lugares de destino. La capacidad de degradación y eliminación de nanopartículas de sílice mesoporosa es elevada, lo que los convierte en uno de los candidatos más prometedores para la aplicación biomédica. 2. Mecanismo de liberación controlada del fármaco. El nanotransportador de sílice mesoporosa ideal es capaz de transportar fármacos antitumorales al lugar del tumor y liberar una alta concentración de la carga terapéutica a demanda, lo que depende principalmente de los cambios de los guardianes de la puerta para regular el encendido y el apagado de los poros de sílice mesoporosa bajo un estímulo específico, como respuesta al estímulo. La respuesta de estímulos en el sitio del tumor incluyen la respuesta de estímulo exógeno. A diferencia de los tejidos y células normales, el tejido tumoral tiene su microambiente tumoral específica. En general, el pH del citoplasma, la sangre y los tejidos normales es de 7.0 y 7.4, mientras que el pH del microambiente tumoral es débilmente ácida alrededor de 6.5 a 6.8. Además de los estímulos endógenos, los estímulos exógenos también son componentes importantes, principalmente el calor, el campo magnético, las ondas ultrasónicas, la luz, etc. La estimulación exógena puede lograr una liberación controlada más segura y eficaz, además que puede causar efectos terapéuticos adicionales como la terapia fototérmica y la terapia fotodinámica. Punto número 3. Materiales orgánicos con compuertas. Estos se utilizan normalmente para sellar nanopartículas de sílice mesoporosa. La mayoría de estos materiales son sensibles al pH y contienen enlaces químicos rompibles para regular la liberación del fármaco. Todo esto con el fin de lograr una efectividad terapéutica. Entre ellas tenemos nanopartículas de oro, que son estas que están aquí, que podemos observar. Estas son buenas candidatas para el bloqueo de sílice mesoporosa debido a sus propiedades. Estas tienen buena biocompatibilidad, inercia química y un tamaño adjetivo que le permite bloquear lo que son los poros. También estas se fijan bien a la superficie de las MSN gracias a sus enlaces, es decir, sus enlaces covalentes o enlazadores. También presentan excelentes propiedades fototérmicas, lo que significa que pueden convertir la luz NIR en calor, realizando así la unión de la quimioterapia y terapia fototérmica para mejorar la efectividad terapéutica. Otro de los materiales utilizados son los derivados del zinc. Estamos hablando del óxido de zinc y el sulfuro de zinc. Estos son excelentes candidatos para la puerta de MSN debido a sus puntos cuánticos, los cuales son biocompatibles y biodegradables debido a la facilidad a la síntesis y a la falta de sensibilidad a los ácidos. Debido a sus propiedades físicas y químicas, estos no son tóxicos, el cual es un punto a tomar muy en cuenta. Tenemos una imagen donde demuestra el proceso de liberación de carga de MSN recubiertas con nanocristales de sulfuro de zinc, recubiertos a su vez con ácido borónico. Tenemos dos figuras, figura A y figura B. La figura A simula una puerta cerrada en donde no existe una liberación de carga. Las partículas azules son los nanocristales de sulfuro de zinc que están incrustadas en la membrana, es decir, no van a permitir la liberación de la carga, que son los puntos rojos.
La figura B simula una puerta abierta. Las partículas azules, en este caso los nanocristales de sulfuro de zinc, no están incrustadas en la membrana, sino que están suspendidas, permitiendo así la liberación de la carga, es decir, las partículas rojas pues, pueden ser libres. Todo esto sucede en un medio ácido, es decir, que tiene un pH ácido. A continuación de la imagen anterior continuamos con la parte B, que es un ejemplo de nanopartículas de sílice mesoporosa multifuncional recubierta con complejos metal polifenol. Centrémonos en la parte superior, donde se observan nanopartículas núcleo-cáscara. En este caso, la cáscara, que es está la mezcla de ácido tánico y sulfuro de cobre, y están compuestas por una nanopartícula de sílice mesoporosa como matriz porosa para alojar en ella el fármaco antitumoral. Estos permanecen intactos en condiciones fisiológicas, pero como se muestra en la imagen, son fáciles de reaccionar con los iones de hidrógeno y con ellos se degradan en un entorno de pH más bajo, es decir, que su medio es ácido. Y en la parte inferior encontramos moléculas poliméricas que reaccionan con la radiación ultravioleta, con las cáscaras de ácido tánico y sulfuro de cobre, y con ello se obtienen los complejos de metal polifenol. El sulfuro de cobre, que lo vimos en la imagen anterior. El sulfuro de cobre, con sus puntos fuertes de hipotoxicidad, es decir, una toxicidad reducida, su bajo costo y fotoestabilidad, se utilizan ampliamente como agente fototérmico debido a su alto coeficiente de extinción molar y su excelente eficiencia de conversión fototérmica. Se puede lograr con ello una notable terapia quimiofototérmica, es decir, una quimio en la que se transforma la energía solar en energía térmica, mediante la combinación del sulfuro de cobre con la sílice mesoporosa. Las nanopartículas de sulfuro de cobre pueden injertarse en las superficies de sílice mesoporosa con la ayuda de enlaces químicos escindible, es decir, enlaces químicos que se pueden cortar o dividir, o a su vez injertarse con ayuda de macromoléculas. Complejos de metal polifenol. Estos incluyen polifenoles naturales como lo son el ácido tánico, el ácido gálico y los iones metálicos. Los polifenoles son un grupo de sustancias químicas que se encuentran en plantas y se caracterizan por tener más de un grupo fenol en su molécula, como se puede apreciar en la imagen. La red inorgánica de metal polifenol proporciona una propiedad sensible al pH, lo cual es muy beneficial para la liberación de fármacos en el entorno de ácido de los tumores. Y algunos complejos metal polifenol tienen características de conversión fototérmica, recordando que es aquella que se transforma de energía solar en energía térmica. Para finalizar, los materiales de calcio. El material relacionado con el calcio es uno de los materiales inorgánicos más utilizados. En el punto 1 es el mecanismo por el que los materiales de calcio controlan la liberación del fármaco, es la sensibilidad a los ácidos. En el punto 2, algunas sales de calcio, como el carbonato de calcio y el fosfato de calcio, son muy solubles en ácido, es decir, que se disuelven en ácido, y estos permanecen intactos en condiciones fisiológicas, pero son fáciles de reaccionar con los iones de hidrógeno y se degradan en un entorno de pH más bajo, lo que los hace biológicamente más seguros y de buena actividad. En el punto 3, el carbonato de calcio se empleó como guardián a través de la interacción entre el carbonato de calcio y el ATP, que es la molécula portadora de la energía primaria para todas las formas de vida. Este novedoso diseño redujo significativamente la carga tumoral y aumentó la tasa de supervivencia. Para finalizar, el fosfato de calcio, que se utiliza sobre todo para la administración de genes, y con ello puede aplicarse a la preparación de nanopartículas de sílice mesoporosa compuesto, y es también un fascinante material de encapsulación, lo que permitió el tratamiento sinérgico de la quimioterapia, es decir, el tratamiento de la interacción de dos o más medicamentos donde su efecto combinado es mucho mayor que el medicamento individual. Y también permitió el tratamiento de la terapia fotodinámica, que es el tratamiento que se utiliza en medicamentos especiales. Continuando con el tema, tenemos los materiales orgánicos cerrados. Bueno, en sí, los materiales orgánicos también se consideran importantes, ya que estos incluyen materiales poliméricos sintéticos
que son los materiales inspirados en los mejillones y materiales biomoleculares. Los materiales naturales, como la ciclodextrina, como el chitosan o el quitosan y el ácido hialurónico, suponen grandes ventajas en cuanto a su biocompatibilidad debido a las fuentes naturales. Es decir, el biomaterial en cuestión, cualquiera de estos, tiene la capacidad para poder desempeñar la función deseada de acuerdo con un tratamiento médico sin provocar ningún efecto adverso o indeseable y así poder generar una mejor respuesta celular en una situación específica. Los materiales, eh, los materiales poliméricos en sí sintéticos tienen una amplia variedad debido a su diversidad estructural. Un ejemplo de esto es la polidopamina. Esta está inspirada en el mejillón, ¿sí? Y este es un polímero que posee muchas propiedades excelentes. Entre tantas propiedades que posee tenemos, por ejemplo, las propiedades adhesivas, que esta cumple con la función de adherirse a superficies en condiciones húmedas y así provoca la aceleración de la regeneración ósea. Cabe recalcar también que estos materiales pueden ofrecer funciones adicionales a las nanopartículas de sílices mesoporosas, por eso tiene que ver con el artículo científico estudiado. ¿De qué manera? Pues sabemos que la interacción entre el huésped y el anfitrión produce la respuesta ácida y enzimática. Entonces, esta también va a producir la respuesta hipoxia, que es la falta de oxígeno, entre otras respuestas. Como quiera, estas nanopartículas son los principales factores que influyen en el control del estado del interruptor de la puerta molecular. Bien, entre estos materiales naturales, como los mencioné anteriormente, tenemos en primer lugar las ciclodextrinas. Estas pertenecen a una familia de compuestos naturales de oligosacáridos cíclicos que están conectados por enlace alfa 1.4 glucosídicos. Estos son muy útiles en el campo de la administración de fármacos debido a su baja toxicidad y a su alta estabilidad. Así también estos son muy útiles y reconocidos gracias a sus grandes cavidades moleculares. Como vemos en la diapositiva, la beta-ciclodextrina es la más apreciada por los investigadores debido a su bajo costo de producción y también porque tiene unas buenas propiedades. ¿Cuáles son estas buenas propiedades? Pues estas cavidades moleculares voluminosas. Que estas cavidades voluminosas lo que van a permitir es la interacción huésped-huésped, es decir, la interacción entre un patógeno y el organismo vivo. Y estas pueden ser de forma reversible y son muy propicias a la hora del proceso de la liberación de fármaco inducida por la estimulación. Cabe recalcar también que el complejo huésped-huésped es un interruptor que viene siendo regulado por el entorno en la puerta del silicio mesoporoso. También las moléculas de la ciclodextrina pueden injertarse en el sílice mesoporoso mediante enlaces covalentes o interacciones intermoleculares. ¿Sí? Las nanopartículas de sílice mesoporosa también pueden ser funcionalizadas, modificadas tanto en primer lugar por un grupo funcional como por una molécula invitada que interactúa con la ciclodextrina. Tenemos también el chitosan o el quitosan y la quitina. El chitosan o el quitosan y la quitina son polisacáridos que son de origen natural, que tienen una gran biodegradabilidad
biodegradabilidad. ¿Qué significa esto? Que estos poseen la capacidad de descompensar en sustancias más simples mediante la actividad enzimática de ciertos microorganismos y poseen también una mayor biocompatibilidad. Lo que quiere decir que tampoco tienen una toxicidad y también poseen otras funciones. La quitina es sintetizada por numerosos organismos vivos y se encuentra en la naturaleza como componente estructural principal en el exoesqueleto o esqueleto externo de los artrópodos, como lo vemos en la segunda diapositiva. En el segundo enunciado de la diapositiva. Las principales fuentes comerciales de quitina se encuentran en los residuos de caparazón de las langostas y de los cangrejos. Debido a la escasa solubilidad de la quitina en los disolventes comunes, a menudo se van a convertir en el quitosano en presencia de un álcali, que es una sal mineral soluble. Sin embargo, en un estudio reciente, investigadores pudieron aplicar por primera vez la quitina carboximetilada, que es un derivado soluble, para poder modificar las nanopartículas de silicio mesoporosa integral como sistema de administración de fármacos para la terapia del cáncer. Afortunadamente, estas nanopartículas de silicio mesoporosa integral fue modificada químicamente por el enlazador tiocetal y luego se le fue añadiendo la quitina carboximetilada. Y esto redundó en el logro de una protección de respuestas dual pH sobre ROS, que en sí es la respuesta entre la medida de acidez y las especies reactivas del oxígeno. El quitosano es un polielectrolito, lo que quiere decir que es un polímero que posee grupos electrolitos que puede ser protonado bajo un pH ácido, lo que conduce a que éste sea despolimerizado y hace que el quitosano por sí mismo sea un material atractivo que responda al pH y a una gama más amplia de aplicaciones. Estos mismos investigadores también desarrollaron una plataforma de quimio y fototerapia sellando el poro de silicio mesoporosa con quitosano. Y el nanotransportador mostró excelentes propiedades de liberación controlada del fármaco basadas en el efecto del hinchamiento después del pH de la capa de recubrimiento. Básicamente en este proceso de la investigación se utilizó como nanotransportador el quitosano y la quitina, y lo que hicieron fue hacer un proceso de transformación de las nanopartículas de silicio mesoporosa a través de la aplicación de la quitina carboximetilada. Ácido hialurónico. Este se emplea en demasía para la administración de fármacos, puesto que posee una buena biocompatibilidad, no toxicidad. Asimismo, este polisacárido natural se puede utilizar como agente de recubrimiento para prevenir la fuga de fármacos en consecuencia a su gran tamaño molecular. En tejidos tumorosos ricos en hialuronidasa, puede reducirse en pequeños fragmentos moleculares para favorecer la liberación del fármaco. Incluso le atribuye la capacidad de respuesta enzimática. Lo que es más relevante aún es que la hialuronidasa puede relacionarse concretamente con los receptores CD44, que son receptores de ácido hialurónico, sobreexpresados en las zonas tumorales y proceder como ligandos de orientación para dirigirse activamente al tumor. Hace poco construyeron una nanomedicina inteligente multifuncional denominada FECO-TPP-MSNHA,
Como podemos observar en la imagen que presentamos la construcción y el transporte de la nanomedicina de FECO de PPMSNHA. Es de gran relevancia mencionar que las nanopartículas de sílice mesoporosa son muy importantes, ya que contribuyen a aumentar la biodisponibilidad de los medicamentos y ayudan a disminuir los efectos secundarios que se puedan presentar. Materiales poliméricos sintéticos. Los polímeros sintéticos son los materiales innovadores más conocidos en lo que estima a la administración de fármacos a causa de su diversidad de estructuras y formas que les asigna diferentes funciones. Las formas de conexión de los polímeros con las nanopartículas de sílice mesoporosa son el injerto y el recubrimiento. Las nanopartículas de sílice mesoporosa establecidas en polímeros sintéticos pueden efectuar la liberación sostenida y controlada de fármacos en respuesta a diferentes estímulos, ya sean internos o externos, optimizando así el destino y rendimiento terapéutico de los medicamentos. Así, por ejemplo, acogieron un polianhídrido dimetilmaleico polietilenglicol y la polietilenimina para elaborar un nanoensamblaje mesoporoso cambiable en tamaño y carga, para de esta manera optimizar la administración de fármacos y la introducción en los tumores. Así podemos observar un diagrama esquemático que muestra el proceso de preparación y mecanismo de acción de los nanotransportadores de sílice mesoporoso que son sensibles a la hipoxia. La polidopamina, un material inspirado en los mejillones, desarrollada por la oxidación de la dopamina, que posee muchas ventajas como una buena biocompatibilidad, degradabilidad, baja toxicidad y facilidad de funcionalización y síntesis. Se ha manifestado que la polidopamina posee una estructura equivalente y una adhesión privilegiada a las proteínas de adhesión. Este puede anclarse a una diversidad de sustratos, comprendiendo así la sílice mesoporosa. Puesto que la capa de polidopamina es muy sensitiva al pH, puede bloquear moléculas de fármacos en un entorno neutro y liberar fármacos en un entorno ácido, lo que lo transforma en una pieza importante en los guardianes de la nanopartícula de sílice mesoporosa. La polidopamina goza de excelentes propiedades fototérmicas, por lo que puede absorber la luz infrarroja cercana. Así, por ejemplo, cuando se irradia la luz de 808 nanómetros, puede convertir la luz en calor para destruir el tumor, lo que manifiesta un gran potencial en la terapia fototérmica. En una indagación se desarrolló un sistema de nanopartículas de sílice mesoporosa recubiertas de poldopamina para la administración de doxorubicina con respuesta al pH. Como vemos en esta ilustración, las nanopartículas de sílice mesoporosa están cargadas de doxorubicina y recubiertas por la nanomedicina creada PDA-DOX-PDA-TPGS. Es válido destacar los beneficios que una liberación controlada de fármaco nos ofrece, tales como soluciones a los problemas convencionales de administración del fármaco, regulando los patrones de liberación y de absorción del fármaco, así como la localización de agentes terapéuticos. Moléculas de fármacos autogenerados. Entre todos los métodos de gating mencionados anteriormente, se utilizan materiales auxiliares adicionales para sellar la sílice mesoporosa, y los riesgos potenciales de estos aditivos son inevitables. Para resolver este problema, propusieron una estrategia de autoextrusión de fármacos, como se muestra en la figura 5. Las nanopartículas de sílice mesoporosa se funcionalizó primero con el benzaldehído, que es este, y luego se autofocalizó con la doxorubicina, que es esta. Un fármaco anticanceroso representativo que contiene grupos aminos a través de enlaces covalentes y benzoicoimina, sensibles al pH. El polietilenglicol amino se unió a la superficie de la sílice mesoporosa de la misma manera, lo que no solo aumentó la circulación a largo plazo,
sino que también promovió la absorción de las células en el entorno ácido del tumor, debido a la ruptura de los enlaces. Este ingenioso diseño minimizó los riesgos potenciales de los capturas auxiliares y podía extenderse a la entrega autocontrolada de otras biomoléculas, como ácidos nucleicos, péptidos y proteínas, debido a sus grupos aminos intrínsecos. En otra investigación se unió una nanopartícula de sílice mesoporosa autodirigida a fármacos para la codistribución de la glicoproteína de permeabilidad, ARN de interferencia pequeña y fármacos quimioterapéuticos para derrotar a los tumores multiresistentes. Además, el sistema de administración poseía una característica de focalización activa y una liberación de fármaco que respondía al microambiente del tumor, lo que permitía la multifunción 4 en 1. En resumen, los sistemas de administración de nanopartículas sílice mesoporosa controlados por fármacos dejan de lado los complicados agentes de sellado y al mismo tiempo permiten la liberación controlada de fármaco causada por estímulos fisiológicos. Membranas biológicas. En los mecanismos de liberación controlada de fármacos con nanopartículas de sílice mesoporosa también se dan en las que son las membranas biológicas. Esto se debe a que, a comparación de otros materiales cerrados, las membranas biológicas tienen grandes ventajas en cuanto a la biocompatibilidad. Por eso esto llama la atención de los investigadores. También en los últimos años se ha dado lo que es el uso de biofilms o biopelículas, que son como un conjunto de comunidades de bacterias que están adheridas a una superficie inerte o un tejido vivo. Y estas aisladas se utilizan para camuflar nanopartículas, logrando así llamar la atención de lo que es la biomedicina, para conllevar a lograr grandes resultados en cuanto a la investigación de la terapia tumoral. Estas poseen una gran versatilidad que incluso es superior al recubrimiento del polímero. Ventajas. Entre las ventajas están que estos pueden evitar ser tragados o atacados por el sistema retículo endotelial, lo cual ayuda a la prolongación de la circulación en la sangre y además de que aumenta la acumulación de fármacos en el lugar del tumor. Además, también cabe destacar que debido a la similitud en la composición de los biofilms, esto garantiza lo que es la compatibilidad sanguínea. Además, también cabe destacar que promueven el entrelazamiento y la fusión con los biofilms tumorales, lo cual ayuda a potenciar lo que es la focalización y la internalización del tumor. Cabe destacar también los biofilms biónicos, que son biofilms pero ya con más tecnología y más desarrollados. Estos ayudan a lo que es la reducción de la adhesión de otros bloques biológicos libres y además mejora la eficacia de lo que es la administración de los fármacos. En la actualidad se han utilizado diferentes fuentes de biofilms para camuflar las nanopartículas de sílice mesoporosa. Entre ellas destacan principalmente las membranas de los glóbulos rojos o las RBC, las membranas de las células macrófagos y también las células cancerosas, las cuales destacan principalmente debido a su excelente homología y además de que son buenas localizando el tumor. En este caso está un ejemplo de la nanopartícula de órgano sílice mesoporosa mimética dentro de la membrana de las células cancerosas que también llevan quimioterapia e inmunoterapia. Y para concluir, cabe destacar que a pesar de las grandes ventajas y los progresos que se han dado en el rendimiento de estas nanopartículas de sílice mesoporosa, en este caso con las membranas biológicas, cabe destacar que aún se encuentra en su fase inicial y es necesario profundizar la investigación más sobre las propiedades mecánicas y también las interacciones interfaciales con las células de este material compuesto.